Hola, te apuesto un susto a que no sabías estas 5 cosas sobre los cementerios. Los cementerios no necesariamente tienen que ser lugares tenebrosos. Incluso existen muchos que son catalogados como uno de los lugares más bellos del mundo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Sabes tú de dónde proviene el término cementerio? Cementerio proviene del latín culto coemeterium, que a la vez venía del griego coimiterium. ¿Qué significa esto? Lugar donde dormir, dormitorio, estar echado, acostarse. Al castellano nos llegó como cementerio, pero a través de los siglos se colocó al término una N intercalada, por la facilidad a la hora de ser pronunciada, ya que es mucho menos complicado hacerlo con esa N extra. Antes de la llegada del cristianismo, aquellos lugares destinados para dar sepultura a los fallecidos eran conocidos como necrópolis, debido a la creencia cristiana de que la muerte solo es un tránsito. Y por lo tanto, al fallecer lo que se hacía era dormir, para posteriormente resucitar, en el cual se sustituyó el término necrópolis por el de cementerio en la mayoría de las culturas. ¿Eres tú de las personas que les gusta visitar los cementerios o no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Los cementerios no han existido siempre. En el pasado se acostumbraba a enterrar a las personas en sus propios jardines. Más adelante se comenzó a hacerlo debajo de las iglesias o jardines de estas. Hasta que poco a poco, por cuestiones de higiene y espacio, se comenzaron a crear los cementerios tal y como los conocemos hoy en día. Cuéntame, ¿al caso te aterran los cementerios? ¿Sabías que los costos de los entierros no solían ser tan elevados en el pasado? Anteriormente las lápidas eran sustituidas con madera, por lo que el costo era muy accesible. Este material hacía muy fácil su elaboración, sin embargo, se deterioraba a los pocos años. Fue por esto que se comenzaron a utilizar otros materiales, y poco a poco el costo de un entierro fue aumentando. Y de la misma forma se fue haciendo costumbre el tema de decoración en las tumbas o criptas, que depende del país en el cual te encuentres o la costumbre del tal. ¿Sabes cuál es el origen de la costumbre de llevar flores a los cementerios? Antiguamente, los cuerpos de las personas fallecidas se exponían al aire libre durante varios días para que sus familiares pudieran darles el último adiós. Debido a la descomposición de los cuerpos y el olor que se desprendía, se comenzaron a cubrir los cadáveres con flores y así como a colocar incienso para aminorar el mal olor. Por aquel entonces no existían las avanzadas técnicas de embalsamamiento y las que habían no estaban al alcance de todo el mundo, por lo que los cuerpos, que solían estar expuestos a la intemperie, con el transcurrir de los años, la costumbre de llevar flores a los muertos perduró. No solo durante el tiempo de la vela o el entierro, sino que también desde el momento en el que se llevaban hasta el cementerio en los días específicos. ¿Qué piensas tú? ¿Les has llevado flores alguna vez a tus abuelos? ¿Algún familiar? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un ataúd y un sarcófago? Es su forma. El ataúd es mucho más ancho de los hombros y estrecho de la cabeza y los pies, mientras que el sarcófago se moldea a la forma del cuerpo humano. ¿Alguna vez has escuchado el término mausoleo? Así se le llama a los sepulcros suntuosos. El término mausoleo se usa para referirnos a las tumbas construidas de forma espléndida, con todo tipo de detalle y de gran solemnidad. Proviene de Mausolo, gobernador de la provincia de Caria en Turquía. Cuando éste fallece, su hermana y a la vez esposa, Artemisa II, asumió su cargo, mandando a realizar un monumental sepulcro y para ello reunió a los artistas griegos dedicados a la escultura y arquitectura más importantes de la época. Diseñaron un templo funerario en el que colocaron la tumba de mármol
y la rodearon de 36 columnas jónicas, sobre las que tenía un carro de bronce con las estatuas de Mausolo y Artemisa, la cual ésta falleció un año antes de ser finalizada la obra. En el año 350 a.C., el monumento estaba terminado, convirtiéndose en todo un símbolo que dio origen al término mausoleo. En el año 1404 fue destruido por un terremoto. ¿Sabías que antiguamente los fantasmas en algunas culturas eran temidos? A tal extremo que en Inglaterra cortaban los pies de los difuntos para que el cadáver no pudiera caminar. Asimismo, tribus aborígenes cortaban la cabeza de los muertos pensando que esto haría que el espíritu abandone el cuerpo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Alguna vez has visitado un cementerio por la noche? ¿Te has dado cuenta si existen los fantasmas en los cementerios? Cuéntame, dime qué piensas. En lo personal, sí lo he hecho un par de veces, pero no he recibido susto alguno.